Continuamos con Manuel Poggio Capote, archivero insular del Cabildo de La Palma y cronista oficial de Santa Cruz de La Palma. Gracias. Vamos a ver dónde se pone la pantalla completa. La pantalla completa, ¿dónde? Habernos invitado a participar en esta quinta jornada, y creo que en nombre de Mari Carmen Aguilar y Roses Auber también queríamos mostrar nuestro agradecimiento por todos esos testimonios de cariño y afecto con la situación que atraviesa ahora mismo La Palma. Para comenzar, en primer lugar, debo disculpar a los otros dos coautores de esta ponencia, Antonio Lorenzo Tena y Gara Lorenzo Díaz, que por razones laborales y personales no han podido desplazarse hasta Gran Canaria. En iguales términos, permítanme una aclaración y corrección en cuanto al título de nuestra aportación. Hace más de un año, cuando Gabriel Betancor nos presentó y expuso estas quintas jornadas de fotografía histórica de Canarias, le propusimos como título el que encabeza esta diapositiva, Mapa Biofotográfico de La Palma. Sin embargo, desde entonces, el equipo que presentamos esta ponencia hemos venido desarrollando un trabajo a través de distintas vías sobre la historia y el patrimonio fotográfico, pero también de la historia audiovisual de La Palma. Y más que centrar esta contribución en un catálogo o inventario de los profesionales o aficionados que desarrollaron su trabajo en la isla, hemos querido centrarnos en uno de ellos y mostrar la labor que se ha realizado en torno al mismo durante los últimos años. Rosendo Cutillas es además un autor relevante y uno de los casi 6 primeros profesionales que contaron con estudio abierto en la isla de La Palma. Nacido en la capital palmera en 1852, era hijo de Benito Cutillas Alacid, un comerciante establecido a mediados del siglo XIX en la capital palmera y oriundo de Fortuna, en la región de Murcia. Su madre, en cambio, sí lo era de la capital palmera, se llamaba Andrea Hernández García. Rosendo Cutillas casó 2 veces y lo hizo sucesivamente con 2 hermanas. Fue padre, entre ambos matrimonios, de 7 hijos. El entorno familiar propició pronto que se dedicara a la actividad mercantil iniciada ya por su padre, dedicado a la exportación e importación de toda clase de género. La familia abrió varias tiendas, ejercieron como prestamistas y se dedicaron al tráfico de mercancías. De la importancia de este sector debe reseñarse que en el año de 1878 consta ya la propiedad familiar sobre 2 embarcaciones, el Sofía Bowen y el Fortuna. Fíjense en el nombre de este último navío, que se relaciona con la localidad de nacimiento del cabeza de familia, con lo que realizaron numerosos viajes a América, a la península y entre las islas en el archipiélago canario. Cabe imaginar al joven Rosendo Cutillas, dadas sus capacidades y su inquietud y su curiosidad por el mundo, embarcado y en los viajes de estos trayectos. No obstante, no hemos podido localizar un viaje hasta la fecha tardía de 1909, cuando viaja hasta Venezuela. Entre las mercancías de exportación pueden señalarse los árboles frutales y arbustos, como ejemplifica el olivo, o distintas variedades de perales introducidos para su explotación industrial, sobre todo para la confección de mermeladas. Y en cuanto a la exportación, quizá uno de los productos más relevantes fuera el de las conservas enviadas principalmente a Cuba.
Es importante reseñar también en esta contextualización del autor que Rosendo Cutilla fue el principal promotor en el establecimiento de las primeras líneas telefónicas interurbanas en La Palma. Sin duda se trata de una iniciativa que comprende uno de sus mayores logros. En una etapa inicial, en 1892, conectó Santa Cruz de La Palma y Villa de Masa, y un año más tarde, en 1893, a través de una sociedad creada con distintos propietarios y profesionales liberales del Valle de Aridane, conectó la capital palmera con El Paso y Los Llanos. Con ambos tendidos telefónicos, La Palma se puso entonces a la cabeza del archipiélago con la mayor red de telefonía de la época. El proyecto, como recoge la prensa, pretendía ampliarse a todo el ámbito insular, un proyecto que quedó frustrado. Los periódicos calificaban entonces a Rosendo Cutilla de prestigioso y reconocido y, entre comillas, electricista. Es decir, se trataba de un auténtico ingeniero de telecomunicaciones, eso sí, un ingeniero autodidacta. Por último, a finales del siglo XIX y principios del XX, Rosendo Cutilla se adentró también en el mundo de la arquitectura como maestro de obras y contratista. De los trabajos realizados cabe reseñar distintas viviendas, también el proyecto de creación de un muelle de ribera en el puerto de Santa Cruz de La Palma o una avenida en el litoral de la misma población. Este proyecto comprendía una gran vía en la terminología o en el argot de moda de entonces en la época y que incluía una carretera y paseo marítimo exterior. Desde 1905 promovió su creación y durante la década de 1920 lo retomó en varias ocasiones. Se trata de una obra que no se llevaría a cabo hasta las décadas de mediados del siglo XX, 1940 y 1950. En la imagen se ve uno de esos proyectos, una vivienda en la calle principal de Santa Cruz de La Palma de 2 plantas que más tarde se ampliaría a 4. Y a pesar de esta multiplicidad de actividades, poco o casi nada se conocía de la faceta de Rosendo Cutillas como fotógrafo. Ningún prácticamente libro o artículo acerca de la historia o el patrimonio de la fotografía en La Palma había hecho referencia a su trabajo. Y lo cierto es que Rosendo Cutilla, después de los fotógrafos pioneros como Juan González Méndez, Aurelio Carmona López y los discípulos de este, Dionisio Carrillo y un hijo del maestro, Higinio Carmona Pérez y por último Bernardino Santamaría, es uno de los 6 o 7 primeros fotógrafos profesionales que ejercieron en La Palma y contaron con un estudio abierto. Sin duda, parece lo más lógico que dado esos brillantes antecedentes en la ingeniería y en la arquitectura, la fotografía se presentara para don Rosendo casi y en alguna manera como un juguete pleno de magia y de fascinación. Por su cabaña de cristal instalada en la azotea de su vivienda en la calle Pérez de Brito, la calle principal, la calle real de Santa Cruz de La Palma, transitaron numerosas personas de la sociedad de la época, muchas de ellas anónimas y otras conocidas por sus actividades en la vida pública. En consecuencia, Cutillas consiguió esta dedicación como una experimentación en el nuevo arte y en la nueva técnica. Y en cierta manera también se dedicó a la fotografía con un carácter temporal, acotada además en un periodo bien determinado de tiempo de poco más de 10 años. La finalizó una vez agotadas las posibilidades que a su entender la fotografía le ofrecía. Y así las cosas, recapitulemos un momento de lo dicho hasta ahora. Es un destacado empresario, propietario de varios navíos y con negocios de exportación a la península y al Caribe principalmente. Ingeniero autodidacta, capaz de despegar un audaz y pionero proyecto de telefonía y también, y por último, arquitecto o maestro de obras en la terminología de la época con varias construcciones e ideas visionarias. Cabe preguntarse entonces qué ocurrió con su ocupación de fotógrafo, por qué ese olvido y el hecho de que su rastro desapareciera de la memoria local de Santa Cruz de La Palma. La respuesta a esta cuestión se encuentra sin duda en esas otras materializaciones que solaparon y relegaron sus trabajos fotográficos a un plano casi irrelevante. En un sentido casi metafórico como literal, el legado fotográfico de Cutilla se metió en un baúl
y se arrinconó. 100 años después se ha procedido a su rehabilitación y veamos un poco los pasos que se han dado en esta reintroducción de Rosendo Cutilla en el mapa fotográfico de la isla de La Palma. Un primer episodio comprendió la venta y vaciado de la vivienda familiar de la familia Cutilla en la calle principal de Santa Cruz de la Palma. Era la casa además en la que había habitado don Rosendo. El empresario o el constructor que compró aquel inmueble a 3 de sus nietos iba a arrojar su contenido a la basura. A través de un aviso, un coleccionista acudió a la vivienda, habló con el nuevo dueño y procedió a llevarse los materiales de interés. Y entre ellos, aquí podemos ver una fotografía familiar de Rosendo Cutilla con su segunda esposa y 6 de sus 7 hijos. Y también un cuaderno registro de la actividad fotográfica. Entonces, en el año 2001, este libro registro se presentaba como una auténtica incógnita. Un libro de contabilidad fotográfica en una casa abandonada en el centro histórico de Santa Cruz de la Palma. En julio de 2003 ocurrió algo similar a lo que había pasado un año y medio antes. Ahora, a diferencia de la vez anterior, en el local comercial de la planta baja de esa misma vivienda. Una vez vendido el local comercial, los propietarios, quienes además habían sido los arrendatarios y habían regentado una ferretería en aquel lugar por espacio de más de 40 años, procedieron por motivos de jubilación al cierre del establecimiento, al vaciado del mismo y a su remodelación para dedicarlo a negocios hosteleros. Y como si de una noticia novelesca se tratara, tras un muro de ladrillos de barro empedrado en unos altillos, aparecieron una serie de objetos relacionados con la fotografía. Más de 200 placas negativas en cristal al gelatino bromuro, material auxiliar de trabajo fotográfico y entre ellas algunas de las cartulinas de los reversos fotográficos que desvelaban la práctica fotográfica de Cutilla y documentación miscelánea relacionada con las actividades comerciales e intelectuales de la familia. Todo este material fue donado por la familia Leal Monterrey, propietaria de esa ferretería, al Archivo General de La Palma y en su seno se creó la denominada colección Leal Monterrey. Un tercer episodio se trató en dar a conocer, y lo entrecomillo, ese acontecimiento, ese suceso. Así, en el número 2 de Cartas Diferentes se publicó un artículo sobre Rosendo Cutilla y su actividad fotográfica. Hay que recordar que el Archivo General de La Palma se había creado en octubre de 2002 y se puso en funcionamiento a lo largo de 2003. Aquellas placas fotográficas comprendieron el primer ingreso en el archivo de materiales relacionados con la fotografía. En el año 2009, con el asesoramiento de Gabriel Betancourt y otros técnicos como Frank Mújica, se procedió a limpiar, digitalizar y más tarde a colgar en el sitio web de esta institución las imágenes de Cutilla. Y a partir de aquel momento, entre aquel artículo disponible ya en línea y el repertorio completo de las fotografías halladas hasta entonces de Cutillas en una página web, consiguió difundirse ampliamente la personalidad fotográfica de este autor. Tanto fue así que uno de los nietos de Rosendo Cutilla, Áureo Cutilla Escoviella, uno de los propietarios de aquel inmueble que había sido vaciado y vendido en el año 2001, se animó 10 años después, en 2011, a donar también al Archivo General de La Palma 63 placas al gelatino bromuro. A diferencia del conjunto entregado por la familia Leal Monterrey, que eran retratos, la mayoría de estas placas eran vistas exteriores o paisajes de La Palma y con esto se ampliaba notablemente nuestra visión del trabajo desarrollado por Rosendo Cutilla. Y asimismo, dentro de lo que era el archivo, se creó también el fondo, ahora ya más propiamente dicho, Rosendo Cutilla Hernández. Un nuevo capítulo fue a dar a conocer estas circunstancias, primero en las segundas jornadas de fotografía histórica de Canarias, con la comunicación del Gabinete al Archivo, introducción a los fondos y colecciones fotográficos del Archivo General de La Palma, publicado un poco después en el número 7 de Cartas Diferentes. Y así las cosas, ese perfil poliédrico de Rosendo Cutilla que se comentaba al inicio de esta intervención se iba enriqueciendo. 4 años más tarde, en 2015, María Victoria Hernández, cronista oficial de los Llanos Aridanes y coleccionista de fotografía antigua, donaba también al Archivo General de La Palma
una serie de diapositivas de la linterna mágica que, según la tradición o la transmisión oral más reciente, había sido empleada por Cutillas. El vínculo de Cutillas con los llanos se encuentra en que algunos de sus descendientes se afincaron con el tiempo en esta población del otro lado de la isla. Y 3 años más tarde, se presentó el sitio web del Archivo General de La Palma, y esta página web, como es lógico, incluyó el acceso en línea a estos 2 conjuntos de imágenes, a la colección Leal Monterrey y al Fondo Rosendo Cutillas. En 2019, en el marco de las actividades del 525 aniversario de la Fundación de Santa Cruz de la Palma, se organizó ya en el Museo Insular una exposición titulada La imagen de La Palma en 1900, Rosendo Cutillas Hernández, y la muestra abarcó una treintena de paisajes y media docena de retratos realizados por Cutillas. Las imágenes, imprimidas en un formato de 70 por 50, llevaron también algunas actividades paralelas, como una visita guiada a los restos arquitectónicos de uno de los estudios que se conserva en Santa Cruz de la Palma, de Miguel Brito, o una charla sobre fotografía y patrimonio fotográfico. Y casi para finalizar este proceso, en estas mismas fechas, hace escasas semanas, se recibió la donación también por parte de otro de los descendientes de Rosendo Cutillas, en este caso de Marcos Lozano Pérez, 2 de las cámaras fotográficas empleadas en el taller. Una, la primera, la que tiene el trípode, es una cámara de estudio que todavía no hemos podido identificar con precisión, pues carece de lente, pero como curiosidad, en esa parte inferior que se ve casi en pequeño, una placa lleva la inscripción o la leyenda Rosendo Cutillas, Santa Cruz de la Palma, Canarias. La otra pieza, que es mucho más ligera y destinada sobre todo a las salidas del campo, es una Huntum Mercury, un modelo de 1906, es una cámara de cajón para placas de 9 por 12 centímetros y construida en madera con cubierta de cuero. Finalmente, este proceso ha conducido también a la localización de un tercer conjunto de placas fotográficas pertenecientes a Rosendo Cutillas. Se trata de unas 60 imágenes que se conservan en la colección de Juan Manuel Guillén Díaz, que es un fotógrafo aficionado y también coleccionista de fotografía antigua. Su transmisión a manos del nuevo coleccionista se produjo hace unos años también a través de otro de los familiares descendientes de Rosendo Cutillas. Y llegados hasta aquí, conviene hacer un repaso de lo comentado. De familia de comerciantes, Rosendo Cutillas se significó como un auténtico emprendedor de carácter abierto, inteligente, y hemos deducido que risueño, caracterizado por unas dotes innatas para las relaciones públicas, conjugó una multiplicidad de facetas. Sin duda, hoy en día, por lo menos a nosotros, nos causan verdadero asombro. Y en coherencia con su espíritu innovador, hacia 1895 exploró la práctica fotográfica, una actividad que la mantendría hasta aproximadamente 1906. La obra llegada hasta nosotros, hasta este momento, y la que hemos conseguido recuperar, se cifra en unas 370 imágenes, y en todas ellas es buen reflejo de ese fotógrafo y de ese carácter. Trabajó el retrato de manera perspicaz, también se adentró en el paisaje de La Palma con una serie de fotografías de gran valor documental, como ejemplifican algunas vistas de Villa de Mazo, del Pago de Gallego, un pago aislado muy en el norte de la isla, el casco urbano de San Andrés y Sauce, hoy completamente transformado, al igual que el barrio de San Antonio de las Maravillas en Breña Baja, o una vista que veremos a continuación de Santa Cruz de la Palma. Y por último, cabe destacar también esa afición que se pone de manifiesto a las artes visuales y esas puestas en escena de sesiones de linterna mágica. Aquí vemos 2 ejemplos del trabajo de Rosendo Cutillas como retratista, y como en cierta manera era capaz de captar esa alma o esa psique de los personajes retratados.
el retrato del caballero no lo hemos podido identificar, pero en cambio el de la señora sí lo es, una de las maestras más destacadas de finales del siglo XIX de La Palma, Dorotea Vizcaíno Bustamante. En estas dos imágenes volvemos a ver otro retrato y un grupo familiar con aquel protocolo de la época de Posado. Y aquí vemos un autorretrato de él, casi con un juego de un juego fotográfico en dos placas y él mismo jugando con su imagen. A continuación vemos algunas de esas imágenes exteriores que son registros de zonas de La Palma que se han cambiado o aparecen hoy transformadas por completo. Esta es una imagen de Villa de Mazo que nos costó varios años poder identificar el lugar, y eso que la isla de La Palma no es muy grande. Incluso en el extremo derecho de la fotografía hay un molino de viento del sistema Ortega, hoy inexistente, y que a la par que Rosendo Cutillas, Isidoro Ortega Sánchez, el inventor de este sistema, fue otro de esas personas, esos emprendedores, inventores del siglo XIX que poblaron el paisaje de La Palma. Y otra de las imágenes es esa vista de Santa Cruz de La Palma, es una panorámica tomada desde el Risco de la Concepción a unos 350 metros de altura, y la que destaca sobre todo es esa resolución o esa nitidez. La placa negativa es de 18 por 24, y fíjense cómo se aprecia esa calle principal de Santa Cruz de La Palma, en la que estaba ubicada la vivienda de Rosendo Cutillas. Una vivienda de la que se puede señalar su cabaña de cristal. Esta es la vivienda de los Cutillas y esta era la antigua cabaña de cristal de Rosendo Cutillas, que estuvo en actividad esos 10, 12 años, y este es el estado del edificio hoy en día, en que esa estructura ha desaparecido por completo. Como conclusiones, podemos sintetizar lo dicho hasta ahora, que se trata de un nuevo nombre que añadir al catálogo de fotógrafos de la isla de La Palma. Es además una personalidad de relevancia en el mundo empresarial y tecnológico de Canarias, un profesional con una obra que es destacable dentro del ámbito local, buen retratista y con vistas de interés, y contribuyó también pues, de una manera significativa al establecimiento y evolución de la fotografía en la isla de La Palma. Creo que no me he excedido en el tema de la comunicación, pues nos los hemos tomado con cierta libertad, y no obstante, aunque no hemos hablado de identidad en un sentido amplio, sí hemos pretendido rescatar la memoria de este fotógrafo y en cierta manera lo que es su identidad fotográfica. Muchas gracias por su atención y esto es todo.